Muchísimas gracias, Carolina. Para mí, obviamente, es un placer gigante estar con ustedes y poder hablar de este tema tan interesante y apasionante de fibrilación auricular, de la fibrilación auricular, ¿no? Yo les voy a comentar un poco el protocolo que manejamos acá. Evidentemente es un protocolo totalmente corregible, perfeccionable y que se va adaptando pues a las actualizaciones que se va desarrollando en este campo de la electrofisiología. Bien, vamos a ver. Bueno, vamos a hablar de la fibrilación auricular y claramente pues en este trazado vemos ello, ¿no? Un electrocardiograma clásico de un paciente que tiene una fibrilación auricular, caracterizado ¿por qué? Por ausencia de onda P en este trazado, por un RR irregular y esa onda P ha sido reemplazada por unas ondas F de fibrilación auricular. Y eso es fundamental en el diagnóstico, pues el registro de la arritmia, el registro de la fibrilación auricular es fundamental para plantear tratamiento. No podemos tratar pues fibrilación auricular porque pues alguien me dijo o que es que el planteo que es diagnóstico. Tenemos que ver el electrocardiograma, tenemos que ver el trazado electrocardiográfico porque este diagnóstico definitivo cambia el pronóstico, cambia la vida del paciente. El pronóstico de vida del paciente con este trazado electrocardiográfico ya está afectado. La mortalidad se duplica, correcto, el riesgo de hacer un ACV se quintuplica y por lo tanto la necesidad de anticoagular, estrategias terapéuticas como antiarrítmicos u otro tipo de estrategias va a depender justamente de esta documentación. ¿Ok? Más allá de los síntomas, evidentemente el reto es documentarlo y para eso pues tenemos diferentes estrategias. Y esta arritmia, la fibrilación auricular, pues tiene un origen o una fisiopatología muy compleja. No es una taquiarritmia en donde tiene un mecanismo exactamente definido y donde hay un puntito donde tenemos que ablacionar. No, existe pues una fisiopatología extremadamente compleja, en donde existen dos componentes, los componentes que gatillan, desencadenan la fibrilación auricular, focos desencadenantes o triggers, lo llamamos nosotros, que en un 94 o 95% se encuentran confinados a esta estructura conocida como las venas pulmonares, que ustedes pueden ver ahí. Posterior a la aurícula izquierda tenemos las venas pulmonares, son 4 venas pulmonares, 2 derechas, 2 izquierdas normalmente, y que drenan en la aurícula izquierda. Ahí se encuentra el desencadenante de la fibrilación auricular, pero si adicionalmente agregamos a factores que sostengan este desencadenante de fibrilación auricular, como pues presencia de cicatrización, remodelamiento eléctrico en la aurícula izquierda, secundario a diversos factores, uno de ellos, la edad. A partir de los 50, 60 años, el riesgo de hacer fibrilación auricular va a aumentar de forma significativa, indefectiblemente. Es una variable no modificable. Pero también existen otros factores modificables, como factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, otras cardiopatías estructurales, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, la obesidad y una serie de variables que evidentemente hacen que este sustrato, este remodelamiento eléctrico, este remodelamiento tisular, sea el componente que sostenga esta arritmia que se gatilla en las venas pulmonares. ¿Ok? Y en base a este fundamento, dado que el trigger, el desencadenante de la fibrilación auricular, se encuentra en un 94 o 95% confinado a las venas pulmonares, pues el objetivo de la ablación de la fibrilación auricular es justamente delimitar, aislar el lugar, el nido, el nicho donde se genera esta arritmia de la otra parte del tejido del corazón. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues ablacionando esta zona, aislando eléctricamente las venas pulmonares del resto de las aurículas, del resto de la aurícula. Por lo tanto, hacemos esto. Miren ustedes, hacemos un aislamiento antral circunferencial de las venas pulmonares con el tejido auricular izquierdo, ¿no? Entonces ahora les voy a explicar un poquito cómo hacemos este procedimiento, ¿no? Hacemos un procedimiento en el cual hay una serie de pasos, secuencias en nuestro protocolo que es importante que pues lo conozcamos y podamos finalmente hacer que el paciente se mantenga en ritmo sinusal. Ya la doctora Carolina les ha comentado algo, ¿no? Nosotros con la ablación de la fibrilación auricular no pretendemos ni pensamos vender humo. Nosotros pensamos que con la ablación vamos a controlar de mejor manera esta arritmia. La fibrilación auricular no es una arritmia que se cura, es una arritmia que se controla. Y tenemos diferentes formas de controlar, los fármacos antiarrítmicos y la ablación como otra estrategia. Pero la curación es imposible. ¿Por qué? Porque esta no es una enfermedad o es una arritmia que tiene un circuito específico. Es una enfermedad progresiva. Les expliqué que la edad es un factor indefectible que va a hacer de que el sustrato arrítmico avance y progrese en el tiempo. Y por lo tanto, esta enfermedad también en el tiempo, con la edad y otros factores, va a progresar. Pero mantener al paciente en ritmo sinusal es muy importante porque vamos a ayudar a mejorar su calidad de vida, vamos a ayudar a mejorar su sintomatología y también pues, el pronóstico si es que actuamos a tiempo. Nosotros en nuestro protocolo institucional tenemos algunos criterios de inclusión y exclusión para someter al paciente a un procedimiento de ablación de fibrilación auricular.
En primer lugar, pues nosotros hemos puesto de manera, pues basándonos obviamente en otras recomendaciones de otros centros, este rango de edad, ¿no? Mayores de 18 años y menores de 80 años. Generalmente los pacientes con fibrilación auricular son mayores de 60, 70, 80 años. Últimamente estamos viendo pacientes jóvenes, ¿no? De 30, 40, 50 años, en donde pues generalmente hay un desencadenante específico, pero últimamente nos hemos dado la sorpresa de que no hay nada. Simplemente es la propia evolución de la enfermedad y por lo tanto toca hacer un aislamiento de la fibrilación auricular. El otro criterio de inclusión es de que esta arritmia, sea paroxística o persistente, que esté documentada. Nosotros no vamos a hacer una ablación si es que me refieren a un paciente y que en la historia clínica electrónica dice fibrilación auricular y no me trae el paciente el trazado. No se puede hacer. En nuestra institución tenemos que tener la arritmia documentada. Así que converse si son diferentes hospitales, por favor, a sus doctores que nos manden al paciente con su electro en mano, porque si no los vamos a regresar, no le vamos a hacer la ablación, por más que esté escrito en mayúscula y con negrita en la historia clínica electrónica. No. ¿Por qué? Porque a veces pues tenemos trazados que parecen fibrilación, pero no, pues es flúter o a la inversa, ¿no? Entonces tenemos que tener claramente documentado. Este es un procedimiento extremadamente invasivo que implica entonces tener documentado el problema también para aspectos médico-legales, ¿no? Es fundamental esto, ¿ok? Y aunque no lo crean, es frecuente, ¿eh? Muchos pacientes que tienen que volver justamente solo por su electrocardiograma. Y este mensaje es importantísimo, ¿ok? Entonces, arritmia documentada, paso 1. 2, que sea sintomática. ¿Ok? Los pacientes asintomáticos pues no los consideramos en este criterio de inclusión. El paciente tiene que ser sintomático o refractario o intolerante a algún fármaco antiarrítmico o incluso solamente a betabloqueadores. En este grupo de pacientes nosotros consideramos que el paciente debe ser incluido pues en estas indicaciones, ¿no? Bien, vamos avanzando a los temas puntuales nomás porque no es muy largo el tema. El otro pues, en quienes no vamos a considerar ablación, a pesar de que el paciente me trae, doctor, acá está mi fibrilación auricular. Si esta es una fibrilación auricular permanente, nosotros consideramos ablacionar la fibrilación auricular paroxística, persistente, largamente persistente, pero si ya claramente se ha definido que este paciente tiene una fibrilación auricular permanente, quiere decir que ya no vamos a hacer nada por controlar el ritmo, quiere decir pasarlo a ritmo sinusal, no tiene sentido programarle una ablación de FA. Y evidentemente existen criterios clínicos, médicos, que justamente orientan a tomar esa decisión en ese momento, ¿ok? Pacientes asintomáticos hemos indicado de que no los consideramos en este criterio para poder considerarlo en ablación. Evidentemente, si su expectativa de vida es menos de un año, no vamos a considerar al paciente para hacerle ablación. En donde exista también otra causa secundaria de esta arritmia. El paciente puede tener un hipertiroidismo y está con fibrilación auricular. No le vamos a hacer ablación, lo vamos a mandar al endocrinólogo, ¿no? Algo así. Lo otro, pues, que el paciente tenga contraindicación absoluta para recibir anticoagulantes. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros en este procedimiento necesitamos anticoagular plenamente al paciente. Y por lo tanto, si el paciente tiene contraindicaciones, imagínense, en pleno procedimiento al siguiente día me va a sangrar y tengo que parar el anticoagulante, cosa que no se debe de hacer. Por lo tanto, es importante entender que el paciente no tenga este tipo de contraindicaciones. Pacientes gestantes, al momento no lo consideramos. Dentro de los 6 meses de un evento cardíaco o cerebrovascular, como un infarto cerebrovascular, un síndrome coronario agudo, o posoperados de cirugía cardiovascular, que esté pues dentro de los 6 meses, ¿no? En este grupo de pacientes no vamos a plantear ablación de fibrilación auricular, vamos a plantear otras estrategias para el control de síntomas o del ritmo en ese momento. Entonces, para el procedimiento de ablación de fibrilación auricular, nosotros buscamos tener éxito en esta intervención, ¿ok? Y por lo tanto, el trabajo en equipo es fundamental. Acá tenemos el trabajo pues del personal médico, el personal de enfermería, el tecnólogo médico, el personal técnico. Bueno, últimamente ya hacemos serofluoroscopía, entonces pues el tecnólogo nos ayuda también en otros aspectos, ¿no? Pero es fundamental este trabajo en equipo, en donde el personal médico, que incluye no solamente al electrofisiólogo, incluye pues al cardiólogo clínico, que identifica al paciente, que deriva al paciente para esta intervención. Los cardiólogos intensivistas que nos van a ayudar pues al cuidado periprocedimiento de nuestro paciente, al anestesiólogo, que es un aliado importante durante el procedimiento, y el electrofisiólogo, pues quien va a hacer la intervención al paciente. El personal de enfermería es crucial, como lo vamos a ver en los pasos siguientes que les voy a comentar. Y dentro de estos aspectos es evaluar diferentes temas. Uno, por ejemplo, preparar al paciente, ¿no? En la evaluación preprocedimiento, cuando el paciente es referido a INCOR, va a pasar a consulta de cardiología o de electrofisiología. Y entonces, este paciente, nosotros tenemos que evaluar si realmente es un paciente adecuado, que tiene clara indicación de
someterse a este procedimiento y no hay ninguna contraindicación que lo lleve pues, a sacarlo de esta indicación, ¿no? Luego es la consejería adecuada, hay que hablarle sobre los riesgos y beneficios, ver qué fármacos se está tomando entre ellos, ¿no? Entonces, en la primera consulta tenemos que ver esto. Tenemos que identificar que el paciente que nos han referido sea el paciente adecuado. Claramente que tenga indicación de que se le haga la ablación, que no haya ningún criterio de contraindicación, ¿correcto? Y por eso evaluamos estos aspectos como primer paso, ¿no? En segundo lugar, tenemos que conversar con el paciente. Ya bien dijo Carolina, al paciente le explicamos todo, pero al final sale sin saber qué es lo que le hemos explicado. Pero es importante al menos que salga con estos conceptos, de conocer los riesgos y beneficios de esta intervención. Este es un procedimiento bajo anestesia general, 2 a 4 horas. Vamos a ingresar catéteres dentro del corazón, vamos a atravesar el septum interauricular, vamos a perforar esa membrana y vamos a cauterizar alrededor de estructuras muy sensibles y muy frágiles como la orejuela. Por lo tanto, hay riesgos, ¿correcto? Los riesgos felizmente no son muy altos, ¿no? En promedio están entre un 2% y en su mayoría, felizmente, son riesgos no mayores, como pues problemas vasculares u otro tipo de problemas. Problemas mayores como taponamiento o pues muerte durante el procedimiento, felizmente es menos del 0.5, 0.1%. También hablarle de por qué le vamos a hacer la ablación. Evidentemente, la evidencia clínica ha demostrado que la ablación es un procedimiento altamente efectivo, en donde la sobrevida libre de recurrencia de fibrilación auricular al año en FA paroxística está entre un 70 a 80% y en FA persistente está oscilando el 70%, en comparación a los fármacos antiarrítmicos que tiene pues una eficacia de un 30 a 40%. Es evidente que la ablación de la fibrilación auricular tiene un gran beneficio comparado con otras estrategias y por lo tanto sí tiene beneficio el paciente que evidentemente cumple los criterios de inclusión y exclusión. Por lo tanto, el paciente con toda esa información debe firmar el consentimiento informado y con esto pues ya el paciente debe ser preparado para su procedimiento. ¿Ok? Dentro del manejo preprocedimiento pues nuestros pacientes, independientemente del score Chatbox, idealmente una semana antes de su intervención deberían recibir anticoagulantes orales, ¿correcto? Y los antiarrítmicos pues deberían de suspenderse en el caso de amiodarona idealmente un mes antes del procedimiento y en el caso de otros antiarrítmicos como propafenona, betabloqueadores o bloqueadores de canales de calcio, al menos 5 vidas medias, que en promedio está entre 3 a 5 días. También podemos recomendar protectores gástricos como omeprazol una semana antes del procedimiento. Y una vez que ya llegó el día del procedimiento, pues es importante que el procedimiento se tiene que hacer en lugares adecuados. No hay que hacerlo en cualquier lugar. ¿Ok? Es fundamental eso, el procedimiento de ablación de fibrilación auricular, no con aras de simplemente querer hacer un procedimiento, pues lo hacemos en cualquier lugar. Exige algunas condiciones mínimas, como un recurso humano altamente calificado y entrenado. Eso es fundamental. Infraestructura tiene que hacerse en un lugar correcto, no solamente que tenga una sala con un arco en C, sino también debe de tener soporte, cirugía cardíaca a la mano, unidad de cuidados intensivos, tecnología. Tenemos que hacer un procedimiento con toda la tecnología, navegador 3D, eco intracardíaco, catéteres con fuerza de contacto, ecovascular y toda la que tengamos a la mano que permita llegar al éxito, ¿no? Bien, el paciente cuando ingresa pues al procedimiento, pues idealmente debe ingresar un día antes para completar los estudios, revisar las tomografías si se le ha hecho ecocardio transesofágico, verificar que no haya trombos, de tal manera que al día del procedimiento no nos toquemos con sorpresas. Pero si no es factible por algún aspecto, alguna razón, pues el día del procedimiento, antes de empezar las punciones, tenemos que estar segurísimos de que no haya coágulos dentro del corazón, a nivel de la orejuela. Por lo tanto, hay que hacer un eco transesofágico o con el eco intracardíaco tenemos que verificar que sea así. Luego, la preparación de la mesa. Miren ustedes, la mesa que debe de preparar el personal de enfermería es fundamental. Debe ser una mesa bastante grande, no una mesa estrechita como para colocar un marcapasos. Tiene que ser amplia. ¿Por qué? Porque en esta mesa tenemos que preparar varios elementos. Aparte de los introductores, tenemos que preparar las soluciones con cloruro de sodio y heparina, pero también tenemos que ya ir preparando los conectores, los catéteres, ¿no? Los equipos, ¿no? Como por ejemplo las ondas de eco intracardíaco, los introductores que vamos a utilizar para la punción transeptal, las tubuladuras para el set de irrigación, etc. Entonces, una vez cuando esto ocurre, pues el anestesiólogo va a hacer nos va a ayudar en el procedimiento. ¿Cómo? Intubando al paciente. El paciente tiene que estar bajo efecto de anestesia general. Eso es fundamental. Y nosotros le indicamos al anestesiólogo que no invade innecesariamente al paciente. Sí, duérmalo bien, que no se me mueva en el procedimiento, pero no le esté poniendo sonda Foley. No es necesario poner sonda Foley.
no le esté colocando fluidos innecesariamente, porque yo le voy a pasar fluidos por el catéter, y si usted le pone 1000 más 1000 que le pongo yo, el paciente se me va a encharcar. Así que por favor no ponga fluidos innecesariamente. Y en tercer lugar, no esté perdiendo el tiempo colocando una línea arterial. Hemos sido testigos, 1 hora, 2 horas ahí y no podemos avanzar cuando no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque tenemos tecnología a la mano, tenemos imágenes que nos ayudan a visualizar si una complicación se está dando en tiempo real. Ejemplo, eco intracardíaco o eco transesofágico. Estos conceptos son fundamentales, lo compartimos con los anestesiólogos, felizmente ya la mayoría nos hace caso. Esperemos que ya todos, ya casi todos ya. Y lo otro, ya el personal de enfermería nos ayuda en la preparación del paciente. ¿Cómo así? Preparando las zonas de abordaje. ¿Cuáles son? Las zonas o las regiones inguinales, como ustedes pueden ver, y también la región subsifoidea, ante alguna eventualidad de una intervención de emergencia. Muy bien. Luego, después de haber hecho este procedimiento, pues vamos preparando todos los materiales que ya les he descrito, tanto para la punción venosa, para la punción transeptal, etcétera. Y una vez que hemos conseguido la punción venosa, que lo hacemos con ecovascular, nosotros pasamos pues nuestros introductores cortos y sobre, el acceso femoral izquierdo pasamos la sonda de ecografía intracardíaca, ¿no? Esta sonda de ecografía intracardíaca asciende de manera progresiva hasta poder llegar a la parte alta del corazón, que es la aurícula derecha. A ese nivel, esta sonda de ecografía intracardíaca que tiene en su punta, miren ustedes, cristales piezoeléctricos, y miren cómo se puede deflectar, se puede mover, se localiza ahí en la aurícula derecha y nos permite pues entender y visualizar la anatomía cardíaca, ¿no? Acá vamos a adelantarnos un poquito, si no me voy a pasar de la hora. A ver, se me colgó. A ver, acá está. Vamos a avanzar un poco. Entonces, el eco intracardíaco es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar en tiempo real ver la anatomía del paciente y nos va a guiar también a hacer intervenciones como la punción transeptal guiada, como les voy a mostrar a continuación. Acá vemos, miren ustedes, la aurícula derecha, el septum interauricular, la aurícula izquierda, la orejuela, las venas pulmonares, etc. Una vez que hemos hecho ya las punciones y subido nuestro eco intracardíaco, pasamos anticoagulación. Utilizamos heparina no fraccionada, de acuerdo al protocolo que la licenciada Rosa a continuación les va a explicar, así que yo no digo nada. Muy bien. Entonces, realizamos nuevo nuestra punción, nuestra primera punción transeptal. Solo hacemos una punción transeptal, ¿ya? Que les voy a mostrar a continuación cómo lo hago. Avanzo, miren ustedes en la parte inferior, avanzo una guía hasta la vena cava superior. Sobre esa guía avanzo una camisa o introductor largo, ¿correcto? Y luego sobre estas camisas saco la guía y paso la aguja. Jalo. Hago doble caída y caigo sobre el septum interauricular. Y miren ustedes, cuando caigo sobre el septum interauricular, yo ya no me guío en lo que está abajo. Abajo es fluoroscopía, 2D, un plano referencial, nada más. Puede estar bien posterior o de repente apuntando hacia una zona peligrosa. No me dice nada la fluoroscopía. Necesito imagen en tiempo real. Y esto es el eco intracardíaco. ¿Lo ven? ¿Podemos hacer la punción o no? Sin miedo, ¿sí o no? Lo hacemos, ya no pasa nada. A ver, estoy sobre la aurícula izquierda, no voy a perforar ninguna estructura. Lo hago en tiempo real. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos. A veces nos ayudamos de la fluoroscopía simplemente para pasar contraste, pero para mí lo que más vale es la eco intracardíaco. La ecografía es la realidad. La fluoroscopía es referencial. El mapeo 3D es virtualidad referencial. La realidad se llama ecografía. Bueno, la ecografía intracardíaca se llama EYES, que en verdad es el ojo de uno, pues, ¿no? Protocolo de anticoagulación después de la punción transeptal a través de infusión, que Rosa nos va a explicar detalladamente, ¿no? Luego, hacemos una reconstrucción tridimensional de la zona de interés, aurícula izquierda y venas pulmonares. Para ello usamos nuestros catéteres multipunto. Definimos la anatomía de la aurícula izquierda, definimos la anatomía de las venas pulmonares derechas e izquierda, definimos la anatomía de la orejuela. Zonas donde vamos a cauterizar, zonas que tenemos que identificar, zonas que tenemos que delimitar para no cauterizar en zonas donde no nos corresponde. Usamos un protocolo de ventilación que permite que los catéteres se mantengan estables y eso lo trabajamos de manera coordinada con el anestesiólogo. Una vez hecho esto, hecho la anatomía, miren ustedes la reconstrucción 3D, la anatomía de la aurícula izquierda, vemos ahí, miren ustedes las venas pulmonares, 4 venas pulmonares, y también vemos la orejuela hacia la parte anterior.
Pero también nuestros catéteres registran señales eléctricas y las señales eléctricas se registran de diferentes colores. Cuando son de color rojo, nos hablan de que el voltaje es extremadamente pequeño o nulo. Quiere decir que no hay actividad eléctrica. Entonces, en la parte distal de las venas pulmonares, como ustedes pueden ver, ya no hay señal eléctrica. Pero en la parte proximal de las venas pulmonares hay señal eléctrica. Las venas pulmonares están conectadas con la aurícula izquierda. Bueno, para eso entreno, para poder aislar eléctricamente a las venas pulmonares. Y para eso ingresamos ahora sí nuestro catéter de ablación. Un catéter que tiene en la punta fuerza de contacto. Me dice con cuánto estoy presionando la zona que me interesa y empiezo a aplicar radiofrecuencia titulando el poder, titulando la cantidad de energía que debo de aplicar en dicha zona, y para eso utilizo un índice que se llama Index Ablation, que se ve pues en color turquesa, que ya se acaba de borrar. Y así, punto a punto, realizo mi set de lesiones hasta poder completar el set de lesiones alrededor de las venas pulmonares y conseguir que las venas pulmonares queden aisladas eléctricamente de la aurícula izquierda. ¿Y lo ven ahora? Miren ustedes, las venas pulmonares ahora todas están rojitas. Quiere decir que no hay señal eléctrica de la línea de ablación hacia adentro. Y por lo tanto no va a pasar la electricidad de la aurícula izquierda a las venas pulmonares. Pero también quiero que no pase la electricidad de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y para eso pues haremos maniobras, ¿no? Miren ustedes el pre y miren ustedes el post ablación. Cómo quedó aislada eléctricamente las venas pulmonares de la aurícula izquierda. Finalmente, busco el bloqueo bidireccional, que la conexión eléctrica de las venas hacia las aurículas no exista y que también de las aurículas izquierda a las venas no exista conexión. Eso se llama bloqueo bidireccional. También busco algunos triggers que están fuera de las venas pulmonares, para eso administro algunos fármacos, ¿correcto? Y finalmente, pues, retiramos catéteres introductores. Es importante hacer un TCA postprocedimiento. Si es que el TCA es menor de 350, puedo hacer la sutura en 8. Si es menor de 250, simplemente comprimimos. Y el paciente, pues, pasará a UCI, USIN, para monitoreo hasta el siguiente día. El paciente, después del procedimiento, debe llevar antiarrítmicos, generalmente los que venía utilizando, y debe obligatoriamente estar anticoagulado. Empezamos la anticoagulación a las 4 horas postprocedimiento y mantenemos la anticoagulación al menos 2 a 3 meses postprocedimiento. Muy bien, con eso les agradezco la atención y espero que haya quedado claro.